Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 22. Vamos a leer unos versículos. Mateo 22. Del 41 al 46. Antes de dar lectura vamos a hacer una breve oración, amén, para que el Señor nos ayude en esta hora a aprender más de su palabra, a conocerlo más a Él a través de ella. Padre, te damos gracias, te adoramos, te alabamos, Señor, por habernos dejado tu preciosa, bendita y hermosa palabra, Señor. En esta hora te rogamos, Dios, que tú nos conviertas, Señor, en buena tierra, Señor, una tierra que produzca frutos, Señor. No queremos ser, Señor, una mala tierra llena de piedras, Señor, o llena de espinos, Señor. No queremos que el enemigo se robe tu palabra en nuestras vidas, Señor. Queremos que tu palabra lleve el fruto que tú esperas, Señor. Para eso te pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, su presencia poderosa en medio nuestro, Señor. Su ayuda para entender todo lo que tú tienes para nuestras vidas en esta hora, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice así, Mateo 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Bien, los martes son martes de donde se dan clases de doctrina. Y bueno, nuestra pastora, la maestra de estas clases, está de viaje, como muchos saben. Creo en este momento está en Cajamarca, está con la hermana Wanda, que ha venido a estar unas semanas aquí en Perú, y ella, bueno, la ha acompañado y me pidió que comparta, ¿no?, un mensaje, lo que el Señor me dijera, para no salirme tanto del tema. Entonces he traído esta pequeña porción para reflexionar, de repente podemos después avanzar algo de doctrina, pero quería ir a esta escena, a esta parte de la Escritura, porque yo recuerdo que me tocó hace varios años ya, cuando con los jóvenes estábamos desarrollando Marcos, si no me equivoco, predicar sobre esta misma parte de la Biblia, digamos, pero en Marcos, donde Jesús va a confrontar a aquellos que lo han estado a él cuestionando, ¿no? Muchas personas en esa época, en ese tiempo de Jesús dijo una parábola que la entendieron, dice, ¿no? La parábola de esos labradores que se querían apropiar de la viña, ¿no? Y que incluso mataron al hijo del dueño de la viña, y ellos entendieron que era contra ellos. Y comienzan a atacar a Jesús, ¿no? Lo atacan y quieren hacerlo caer con el tema de si deben o no debemos, decían los judíos de esa época, pagar o no tributos a César, ¿no? Decían, le preguntan, dice, con los herodianos van para tentarle, para probarlo, ¿no?, a Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué me tentáis?, ¿no? Y les pide la moneda y les da la respuesta que muchos conocemos, ¿no? Y después vienen otros a preguntarle sobre la resurrección, ¿no? Y le ponen un caso muy, muy particular, ¿no? Porque estos saduceos no creían en la resurrección y le preguntan, que habían 7 hermanos, dice, ¿no? Y los 7 se casaron con la misma mujer, ¿no? Porque se casaba uno, moría y tenía que casarse el siguiente hermano, y así sucesivamente. Y los 7 hermanos, dice, que estuvieron con esta mujer, ¿no? Y los 7 se murieron, y dice, ¿y en la resurrección de quién? ¿No? ¿Con quién va a ser? ¿De quién va a ser su esposa? ¿No? Y Jesús le dice, ustedes se equivocan, ¿no? Porque en la resurrección no va a haber esposo ni esposa, dice, ¿no? Vamos a ser como los ángeles. Pero les aclara que les dicen, cuando Dios le aparece a Moisés en la zarza, Él no le dice, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, le dice, yo soy el Dios de Abraham, ¿no?, en presente, porque para Él todos viven, ¿no? Porque Abraham,
porque Isaac, porque Jacob, para él estaban vivos en su presencia, ¿no? Y con eso les destruye el argumento de los saduceos que no creían en la resurrección. Y después viene un fariseo a hacerle la pregunta del gran mandamiento. Entonces Jesús estaba siendo cuestionado, atacado, ¿no? Entonces ya cuando ven que no tenían cómo, digamos así, tener un arma, algo para encontrar algo que decir contra Jesús, seguramente se quedan callados y Jesús toma la palabra, ¿no? Y estaban juntos, dicen los fariseos, se habían juntado, ¿no? Jesús toma la palabra y él ahora pregunta. Él hace ahora la pregunta. Él le vuelve, ahora le toca a él aplicar su pregunta. Y la pregunta que Jesús les va a hacer es: ¿qué pensáis del Cristo? ¿No? Le dice: ¿qué pensáis del Cristo? Esta palabra pensáis, esta palabra pensar, es una palabra muy usada por Jesús, ¿no? Tiene que ver más con qué les parece, o sea, qué opinión tienen, ¿no? Porque Jesús siempre, cuando a veces iba a decir una parábola, le dice: ¿qué les parece? Dice, ¿no? Un padre tenía 2 hijos, ¿no? Y les mandó, ¿no? Y el primero le dijo: sí voy, papá, y no fue, ¿no? Y el segundo le dijo: no voy, pero después siempre usaba Jesús esa palabra, porque esa palabra implicaba que él quería que las personas piensen, es decir, que las personas lleguen a una conclusión usando ese don maravilloso que Dios le ha dado a los seres humanos, el don de la mente, el don del entendimiento, ¿no? Y que piensen por ellos mismos y se den cuenta de las cosas. Entonces, esta palabra que Jesús les dice, esta pregunta, dice: ¿qué pensáis? ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen del Cristo? ¿No? Y les circunscribe la pregunta, porque Cristo, el Mesías, que ellos tanto esperaban, ¿no? Podían pensar muchas cosas, pero les va a especificar la pregunta y les va a decir: ¿de quién es hijo? O sea, el Mesías, ¿de quién es hijo? ¿No? Le pregunta: ¿de quién es hijo el Mesías? Y esa es una pregunta importante. Entonces, todos en cierta forma, los que hemos estado viniendo a las clases de los martes, o las que hemos estado escuchando por el Facebook, o por el medio que Dios nos ha permitido escuchar, o por el YouTube ya grabada, hemos ido aprendiendo acerca de Cristo a través de estas clases, los martes, ¿no? Y sabemos claramente que la persona de Cristo es única, porque sabemos que Cristo, todos los creyentes, los que creemos en el Señor Jesucristo, sabemos que Él es Dios, ¿no? Y que Él es 100% Dios, y que Él es 100% hombre, pero una sola persona, en una sola persona, no en 2 personas. Porque siempre han habido herejías a lo largo de la historia de la iglesia que se aclararon, ¿no? En un concilio que se llamaba el de Calcedonia en el año 400. Había personas que creían que sí, Jesús era Dios y era hombre, pero solo la parte física decían, ¿no? La mente, el corazón eran la parte divina y la parte física era la parte del hombre, y eso no es correcto. Él, como nosotros, tenía una mente humana, tenía un corazón, sentimientos humanos, tenía una voluntad humana, tenía un espíritu humano como nosotros, ¿ya? 100% humano, completamente, pero también completamente divino, 100% divino, y en una persona, no 2 personas, ¿no? Hay gente que cree, sí, era Dios y era hombre, pero siempre son 2 personas y se va turnando, va cambiando, no, Él es una persona, Él es el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, es importante, entonces por eso estamos viniendo a las clases los martes y aprendiendo. Entonces, Jesús les va a preguntar y les va a devolver, digamos, ahora la pregunta a los fariseos y les va a decir: ahora ustedes díganme qué piensan, qué les parece, qué opinan. ¿De quién es hijo el Cristo? ¿De quién es? ¿No? Y ellos inmediatamente le responden y le dicen: de David. De David, él es el hijo de David, ¿no? O sea, el Mesías va a ser hijo, va a ser un descendiente de David porque estaba profetizado, ¿no? Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que nos hacen ver que él iba a ser un descendiente de David, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Jeremías 23, del 5 al 6, hay muchos más, ¿no? He traído este nada más para confirmarlo. Es muy claro, ¿no? Vamos a Jeremías 23, del 5 al 6. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, ¿no? Renuevo, un descendiente, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, en toda la tierra. En sus días será salvo Judá, habrá salvación para Judá, e Israel habitará confiado,
Y miren, es lo que dice Jeremías, y este será el nombre de ese rey, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, ¿no? Entonces, los profetas también, cuando lo harán inspirados por el Espíritu, declaraban la divinidad del Señor, que declaraban sí que iba a ser descendiente de David, pero que sí también iba a ser llamado como Dios, como Jehová, dice, ¿no? Y será llamado Jehová, justicia nuestra, ¿no? Entonces, en este versículo lo vemos. Entonces, ahora, los judíos y los fariseos, los que eran los estudiosos, los que se supone que leían mucho y conocían mucho, habían llegado a esa conclusión. Sus rabinos, seguramente sus maestros le habían enseñado, que el Mesías iba a ser un descendiente de David. Le responden de esta forma a Jesús y le dicen, ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? ¿No? Y ellos responden de David. Y Jesús no les dice, están equivocados, no. Jesús los va le va a hacer otra pregunta, les va a hacer pensar, o sea, les va a hacer ahora usar y los va a desafiar y los va a acorralar, vamos a decirles, ¿no? Jesús era un maestro de maestros y él quería ayudar a los fariseos. Él amaba a los fariseos como amaba a las prostitutas, a los publicanos, y siempre trataba de que reaccionen, ¿no? Y algunos cuantos reaccionaron, pero en general eran tan duros y tan obstinados en sus creencias y estaban tan cegados por el odio contra Jesús que no se daban cuenta de quién era con quien estaban hablando, ¿no? Y no querían admitirlo, ¿no? No querían, porque en cierta forma, cuando Jesús les da esta parábola previa al inicio del capítulo 22 sobre del banquete de bodas, donde un rey, ¿no?, hace un banquete de bodas para su hijo, y él simbolizaba al hijo, ellos entendían que Jesús estaba hablando de sí mismo, pero ellos, como odiaban a Jesús, no querían aceptar que él era el Hijo de Dios. Jesús los quería ayudar. Y por eso es que Jesús les vuelve a hacer una pregunta más interesante, y les dice, y los va a desafiar en el 22:43, Mateo, dice, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Es decir, si el Mesías, si el Cristo es hijo de David, entonces, y en la cultura orientales en general, en las culturas normales, vamos a decir, los hijos siempre le deben honra y le deben respeto y consideración a sus padres, ¿no? Y le deben el lugar que se merecen, ¿no?, la honra que se merecen. ¿Cómo un padre le va a llamar a su hijo Señor? Dice. ¿Cómo si el Cristo es hijo de David, cómo es posible que David le diga Señor a ese hijo? Si es su hijo, si es su descendiente, es menos que él es el gran rey David, ha descendido de él, sí, es un renuevo, él va a ser el Mesías, pero ¿cómo puede llamarlo Señor? Si es, además, el nombre de Señor, como ya hemos aprendido en las otras clases los martes, es un nombre que se le atribuía a Dios, incluso, con más fuerza todavía era el desafío de Jesús. ¿Cómo puede decir eso? Entonces Jesús va a agarrar y va a usar un salmo, el Salmo 110, vamos al Salmo 110 para que lo vean, que es igualito lo que está ahí, ¿no? Salmo de David, todavía está bien aclarado ahí al inicio. Salmo de David, dice el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor. Jehová, o sea, el Padre, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, o sea, el Padre le está diciendo a su Señor, que es el Hijo, que es el Mesías, que es el Cristo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cualquiera que lee esto dice, Jehová dijo a mi Señor. Entonces hay dos señores, ¿no? Podría pensar eso, porque Jehová es el Padre, ¿no?, es el yo soy, le dice a mi Señor. Entonces está hablándole a otro, que también es su Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo es, no? Y los judíos sabían que claramente que Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es, ¿sí o no? Entonces aquí vemos claramente un versículo que nos está diciendo algo muy desafiante para esos judíos, que el Señor de David, el Cristo, iba a ser el Señor de David, ¿no? Y que ese Cristo, que ese Señor, iba a sentarse a la diestra de Jehová, a la diestra del Padre. Ahora lo sabemos nosotros. Entonces, esto digamos, es una enseñanza
de Jesús que quiere hacerles pensar a los fariseos para que se den cuenta, como es el fin de todas las enseñanzas de doctrina que estamos siguiendo, quién realmente es Jesucristo, quién es Cristo, que Él es Dios, pero que también es hombre, porque también es descendiente de David. Y eso también está, por ejemplo, en Romanos 9:5. No, vamos a leer Romanos desde el 9, desde el 3 al 5, miren, para cómo Pablo también lo enseña. Miren lo que nos dice Pablo en Romanos 9, del 3 al 5. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, ¿no? Pablo era israelita, de la tribu de Benjamín, ¿no? Judío, diríamos ahora, ¿no? Los que son mis parientes según la carne. O sea, yo comparto el parentesco con ellos, porque vengo de los mismos ancestros, ¿no? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todas esas cosas Dios se las dio a ese pueblo, dice. Y miren lo que dice en el 5, 9:5. De quienes son los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, los grandes patriarcas, ¿no?, del pueblo de Israel. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Él vino en carne, él se hizo hombre, nació descendiente de David. 100% hombre como nosotros, nació en un establo en Belén. Pero miren qué a continuación dice, de los cuales, según la carne, vino Cristo. O sea, era hombre, 100% hombre. Pero después añade, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él está diciendo con mucha claridad al apóstol Pablo que este descendiente de David, que en la carne es parte del pueblo de Israel, el pueblo judío, de la tribu de Judá, de él vino el Cristo, él vino por ahí como parte humana, parte 100% humana, él es judío, pero que él a la vez es también Dios. Y no es Dios cualquier Dios, es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios sobre todas las cosas, por eso dice, bendito por los siglos. ¿No? En estos días está escuchándose muchas noticias sobre Israel, ¿no? Y lo que están haciendo y cómo están ahí atacando y bombardeando, y el mundo mira y los árabes quieren ir y detener, ¿no?, los bombardeos que están haciendo, que son muy indiscriminados, y el Señor se encargará de juzgar lo que están haciendo, como lo están haciendo. Pero miren, hermanos, si esa nación está viva y existe y no ha sido exterminada, es por Cristo. Si la nación más poderosa del mundo, que es Estados Unidos, y de lejos la más poderosa del mundo, lo protege, es por Cristo. Si los británicos, porque fueron los británicos, decidieron cederles y regresarles ese territorio que era de ellos, la Palestina, fue por Cristo. Porque siempre ha habido creyentes verdaderos en el Señor que han creído en estas promesas, que el pueblo de Israel va a ser restaurado al final de los tiempos. Es una, vamos a decir, una corriente, ¿no? Algunos la comparten, otros no, porque yo soy más de la que con el tiempo he creído, y creo que es lo correcto decir, que el pueblo del Señor es la iglesia. Israel tendrá las promesas, pero si Israel desapareciera no me preocuparía. Porque ahora el pueblo y el único pueblo del Señor es su iglesia. Y si el judío quiere ser parte del pueblo de Dios, ahora tiene que creer en Jesucristo. No hay otra forma. Pero si esa nación existe, y hay hermanos que la defienden, en Estados Unidos mucho, en Europa mucho, es por Cristo, a quienes ellos no reconocen, ¿no? O sea, Él es su Mesías, Él es su Salvador, incluso ahora los está salvando. Porque si no existiera Estados Unidos, si no existieran las naciones europeas que aún respaldan a Israel, ya lo habrían, digamos, entre todos los vecinos que tiene que no son débiles, ya lo habrían destruido. ¿Amén? Son muy pequeños, son muy pocos. Sí, tienen un ejército fuerte, sí han tenido guerras espectaculares, pero lo que les ha pasado hace poco demuestra que no son indestructibles, ¿no? Se supone que ellos todo lo sabían, tenían un sistema de inteligencia que se enteraban todo, pero ustedes han leído las noticias, han visto lo que les pasó el 7 de octubre, creo que fue ese día,
Mataron, entraron y mataron, porque el que protege y el que cuida y el que decide esas cosas es Dios, no los hombres. Entonces, esta nación está viva, el pueblo de Israel, gracias a Cristo, porque Dios tiene un plan para ellos, igual que para todos los hombres, que es salvarlos a través de Jesucristo. ¿Ven? Él le quiere dar la oportunidad a ellos que se salven. Entonces, aquí vemos claramente que Cristo quería que las personas entiendan, comprendan, y principalmente los fariseos, quién era Él, ¿no? ¿Quién era Él? Entonces, Él les pregunta, dice, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que David le puede llamar Señor? Si es su hijo. ¿Ustedes dicen que es hijo de David? No les dice que están mal, estaban bien. Pero a la vez también es su Señor. Entonces, Él es hombre porque desciende de David, pero Él es Dios porque David le llama Señor. Él es 100% hombre, Él es 100% Dios, en una sola persona. Esa es la enseñanza principal y ese es el deseo de todas estas clases que te están dando todos los martes, que aprendamos doctrina para aplicarlo a nuestra vida, para entenderlo, para entender. O sea, si decimos que Él es Dios, es lo que implica que Él sea Dios, es importantísimo, ¿no? Como el hermano Gruden dice en su libro, si nosotros negamos, como mucha gente ha querido hacer, negar la divinidad de Cristo, porque mucha gente cree en Cristo, incluso hasta los musulmanes creen en Cristo, pero creen como un profeta más, ¿no? Su gran profeta es Mahoma, y les hablas de Cristo, sí, claro, dice. Pero ellos creen, por ejemplo, que Él no murió en la cruz, se desmayó, dice, y después se levantó, en la tumba se despertó, ¿no? Y se fue a la India y por ahí está su tumba en Cachemira. Así creen los musulmanes. Tú le hablas a un musulmán de Cristo, te dicen, sí, yo creo en Cristo. Claro, pero es un profeta más, ¿no? Ellos creen principalmente su profeta en Mahoma, dicen, ¿no? Entonces, miren, si uno no tiene claro quién es Cristo y qué implica decir, porque esa es la parte en la que estaba la enseñanza del martes pasado, que Él es Dios, puede cometer errores, puede llegar a decir cosas que no están bien, ¿no? Y uno de los errores que hubo, bueno, una de las, es un poco complejo, la pastora dijo que no le iba a enseñar, pero yo voy a tratar de explicárselos. Hubo una teoría que se llama la teoría de la kenosis, se dice así, ¿ya? Que muchos han hablado y a veces hasta pastores predican, pero no la entienden bien, pero es antibíblica. Porque miren, esta teoría de la kenosis fue desarrollada hace como casi 200 años, en 1850 por ahí, por unos teólogos alemanes principalmente. ¿Por qué? Porque justamente les costaba a ellos aceptar que Cristo podía ser 100% Dios, no lo podían aceptar. Entonces, y eran cuestionados, ¿no? Porque los hombres cuando dicen, sí, claro, Jesús era un buen profeta, era un buen maestro, pero Dios, sí, era Dios, 100% Dios. Entonces, estos teólogos se les ocurrió una idea y se basaron en un versículo muy conocido. Se basaron en Filipenses, vamos a Filipenses 2. Miren cómo lo dice, les voy a explicar un poco esta, para que vean lo peligroso que es no tener claro las doctrinas sobre Cristo. Miren lo que dice Filipenses 2:7. Vamos a leer desde el 5 mejor, 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿no? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces estos teólogos dijeron, comenzaron a decir, Jesús sí es, ahora ellos se aceptan que está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Y que Él es Dios y que Él es hombre, pero decían estos teólogos, mientras Él estuvo aquí en la tierra, dicen así, Él se despojó de alguno de sus atributos divinos. Dicen, mientras estaba en la tierra, Él era Dios, pero no era ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, dicen. Él se despojó de eso. Pero eso no dice el versículo.
Él no dice que Él dejó de ser omnisciente, ni dejó de ser omnipresente, ni dejó de ser omnipotente. No, pero estos vamos a decir hermanos, porque eran teólogos cristianos, se supone, por, digamos, acomodarse un poco, porque había mucho digamos, intelectualismo, mucho ataque a los milagros, mucho ataque a lo sobrenatural. Desde esa época comenzó a haber ataques, es decir, no creer, ¿no? Incluso teólogos no creen en milagros o no creen en lo sobrenatural, entonces no creían en la encarnación, por lo tanto, tal cual, ¿no? Entonces, estos teólogos desarrollaron esta teoría, la teoría de la kenosis, de que cuando Dios se hizo hombre, a través de Jesucristo se encarnó, Él se despojó, por eso usan esa palabra, se despojó de alguno de sus atributos divinos, cosa que no es correcto, ¿no? Y el Nuevo Testamento no lo respalda. Primero hay un tema básico. 1800 años, eso pasó en el 1850 por ahí, y hasta antes de eso ningún teólogo, ningún estudioso de la palabra del Señor que siguiera la sana doctrina habría planteado esa idea. Ahora, el texto en ningún momento dice que Él se despojó de alguno de sus atributos. Lo que sí dice el texto es que si Él se despoja, Él hace un cambio de papel y de posición, ¿ya? No cambia sus atributos esenciales ni su naturaleza, ¿ya? Él no deja nunca ninguno de sus atributos esenciales, pero sí cambia de posición. Porque Pablo también nos va a decir en Corintios que Él, siendo rico, se hizo pobre, ¿no? Uno se puede hacer pobre por una desgracia, lo que fuere, pero no vas a dejar de tus atributos ni tus cualidades, ¿no? Tú puedes hacerte pobre, pero no te olvidas de cocinar. Sigues sabiendo cocinar y cocinas rico de repente y a tus hijos les va a seguir gustando tu comida, ¿no? Antes cocinabas en una cocina a gas, ahora cocinas a leña, pero igual sabes cocinar, ¿no? O la inteligencia no se pierde, ¿no? Uno se puede hacer pobre, puede cambiar de posición, puede salir de un trabajo y comenzar en otro trabajo una posición baja, pero va a seguir siendo la misma persona, va a seguir teniendo los mismos atributos. Entonces, eso es lo que dice el hermano Gruden cuando nos explica esto, ¿no? Entonces, Pablo, además, si ustedes ven el contexto, Pablo lo que quería era que los hermanos de Filipos entiendan lo que es la humildad, ¿no? Pablo no quería decirle a los hermanos, hermanos, ustedes se tienen que despojar de su fuerza, de su inteligencia. No, ustedes tienen que más bien, ¿sí? Sigan siendo fuertes, sigan siendo inteligentes, pero humíllense en términos de no estén peleando por posición, no estén peleando por el mejor lugar, ¿entienden? Es diferente. Entonces, Pablo buscaba, dice, darles un ejemplo de humildad y de considerar a los demás, no que renuncien, ¿no?, a sus atributos o sus capacidades, sino que tenemos que dejar de lado nuestros privilegios y nuestras posiciones. Cristo lo que dejó no fueron sus atributos, Cristo lo que dejó fueron sus privilegios, digamos. Él es el rey del universo. ¿Dónde escogió nacer? ¿En la mejor clínica de Judea, de Belén? No había clínica, ¿no? Con la mejor partera, para que la atienda María. No, en un pesebre. ¿Qué casa quiso que le prepararan para vivir? ¿En qué aldea quiso vivir? ¿No? ¿En la más cómoda y tranquila? No, en una aldea rural, campesina, criarse como un obrero, ¿entienden? Entonces, él sí renunció ¿a qué? A su privilegio, a sus posiciones, pero nunca renunció a sus atributos divinos. Él siempre fue Dios y siempre será Dios. Y porque fue Dios, es que fue tan grandiosa su muerte y su resurrección en la cruz, porque nadie sino Él podía cargar con todo el pecado del mundo. Ningún hombre, por más bueno que haya sido, hubiera podido cargar. Solo Él, que era Dios y que era hombre, podía cargarlo. Entonces, Él necesitaba ser 100% Dios siempre y 100% hombre. Entonces, esta teoría de la kenosis no encaja ni con lo que enseña el Nuevo Testamento, ni con lo que enseña la Biblia en general, la doctrina sobre Cristo. Entonces, si esta fuera cierta, si esta doctrina hubiera sido cierta, fuera cierta, entonces que Cristo no fue completamente Dios mientras estuvo en la tierra, entonces descuadraría todo, porque Dios no puede desprenderse de sus atributos, no puede dejar de ser Dios. ¿Ya? Entonces es algo muy importante, hermano, que tengamos eso y que lo aprendamos, porque van a venir siempre cuestionamientos, siempre los ha habido. Ya en la iglesia en sus primeros años
lo subieron, hasta que los hermanos, digamos, los padres de la iglesia, hicieron un concilio en Calcedonia y determinaron y dijeron con claridad, ¿no? No son dos personas, es una persona, pero en esa persona está 100% Dios, está 100% hombre. ¿Cómo es? La mente no lo puede entender. Y no se trata de que nuestra mente lo pueda entender y lo puedas explicar de manera intelectual, porque eso es lo que trataron estos teólogos de hacer para no quedar mal ante la academia. No. Si está en la Escritura, nosotros lo creemos. Porque así está revelado en la palabra del Señor. Lo que está diciendo Pablo en Romanos 9:5 que hemos leído. Él es, según la carne, descendiente de David, de los judíos. Pero también Dios, sobre todo. ¿No? Él sí, él era hijo de David, sí, pero también era el Señor de David. Por eso David le dice, ¿no? Jehová le dijo a mi Señor, y está en el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, volviendo a la pregunta, al título de la enseñanza, para ir terminando, es ¿qué pensáis del Cristo? Dios demanda de nosotros que nos formemos con estas clases, con estas enseñanzas, una opinión propia, ¿no? Que no repitamos algo que no entendamos. Por eso Jesús hacía esa pregunta, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? A Pedro varias veces le dijo, Pedro, ¿qué opinan? Los reyes de la tierra, ¿de quién piden tributo? ¿De sus propios hijos o de sus súbditos? De sus súbditos, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa vez Jesús le pregunta así, ¿no? Y ahí demuestra su divinidad, porque agarra y le dice, bueno, y le vinieron a pedir a Jesús el tributo del templo, ¿no? Y Jesús les hace esa pregunta a Pedro, le habla a Pedro, y Pedro le dice, ya, pero mira, para que no haya problema, vas a ir, vas a tirar el anzuelo, vas a agarrar el pescado que te salga, ahí tiene una moneda y vas a pagar para ti, para mí. O sea, ¿cómo sabía Jesús que tirando Pedro el anzuelo iba a haber un pez que, no sé cómo, tenía la moneda en su boca? ¿No? No sé cómo habrán sido entre los peces, quién habrá sido el bendecido y conseguirle la moneda para Jesús, para el Señor de todo, el sustentador. Porque la palabra dice que Él sustenta todo. Todo. Y ahí demostró que sustenta todo, hasta que tienen los peces en la boca. Él los sustenta y Él es Dios. Y Él murió por nosotros. Y Él ha dado su vida por nosotros. Y Él quiere que pensemos, que creamos, pensando bien quién es Él y confiando en Él. Hoy día tuve una pequeña experiencia con una persona. Estaba esperando a mi esposa, que estaba un poco delicada afuera en la clínica, estaba con el carro por la inseguridad que hay ahora, ¿no? Estaba sentado y se acerca un muchacho, un venezolano, a querer limpiar mi luna, pero yo no les dejo porque a veces sus trapos en vez de limpiar te rayan la luna, ¿no? Pero yo les doy siempre algo, ¿no? Y él se acerca y, no, ven, pero no les limpias, pero yo te voy a darle. Ya, me dice, gracias, mi hermano, que Dios te bendiga. Y le digo, ¿quién es Dios? Me dice. Miren a él. ¿Y quién es Dios? Le pregunto así como que, ¿no? Bueno, para mí es mi Señor Jesucristo, me dice. Y tenía su... qué bien, le digo. O sea, sabía que Cristo es Dios. Pero eso no es suficiente, entonces le digo, entonces busca a Dios, sí, pero no he podido, se me echó... O sea, no, le comencé a animar. Entonces comienza a buscar a Dios, y después me dice, no, pero ¿para qué le voy a buscar? No, porque se nota que está en problemas de droga, esas cosas, ¿no? Flaco y esas cosas. Cuando tú eres una persona cuando está con problemas, ¿para qué le voy a buscar? Me dice. Sí, siempre como que fallo y fracaso. ¿Ah? O sea, hay personas que saben que Jesús es el Señor, que saben que Jesucristo es Dios. Pero eso no es suficiente. Porque lo puedes saber, pero si no te rindes a Él, si no le crees, si no has cambiado tu mente de verdad y crees quién es Él y sabes realmente quién es Él, que Él es Dios y que tiene todo poder, entonces vas a seguir mirándote a ti. Entonces yo le dije, tú te estás mirando a ti. Tú te estás mirando a ti. Tienes que mirar a Cristo, Él tiene todo poder. Él te puede cambiar. Si dices que Cristo es tu Señor, entonces cree que Él tiene el poder para cambiarle. Ya, mi hermano, ya voy a ir. Busca a Dios, le digo. No, Dios te ama, búscalo. Y ahí se fue.
Y lo que me llamó la atención fue eso, su respuesta doctrinal correcta. ¿Quién es Dios? No, Jesucristo para mí es Dios. Me dijo así. ¿Ah? Pero no basta tener una respuesta doctrinal correcta. Y a veces podemos decirlo, sí, Jesucristo es Dios, pero no entendemos qué implica decir eso para nosotros, para nuestra vida. Si Él sabe lo que está en la boca de todos los peces, entonces con mayor razón sabe lo que está en nuestras mentes y nuestros corazones. Sabe las motivaciones de nuestro corazón. Sabe quién tiene el primer lugar en nuestra vida. Sabe si lo amamos o no lo amamos. Tengamos un corazón abierto para Él, un corazón que esté dispuesto a que su palabra se transforme, ¿no? en vida en nosotros. Y que Él se vuelva precioso para nosotros. Precioso para nosotros. Él es precioso. Dice Pedro, vamos a 2 de Pedro, para ir terminando con este versículo. 2 de Pedro 4. No, perdón, 1 de Pedro, discúlpeme, 1 de Pedro 2. Es 1 de Pedro 2, 7. ¿Qué dice la primera parte de este versículo? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Él es bello. Él es bello, Él es precioso. Y lo queremos ver, ¿no? Cuando estábamos enamorados, bueno, los que ya estamos casados y tenemos varios años, algunos están ahorita enamorados, y lo pueden confirmar, queríamos ver al menos los hombres, no sé, las mujeres supongo que también, pero los hombres nos llevamos por la vista, ¿no? Y nos enamoramos y queremos ver a nuestra amada, porque solo verla es como que te llena, ¿no? Y como dicen, hay papás que cuando ven a su hijo que no tiene hambre, nada, está enamorado, dice, ¿no? Se le va hasta el apetito. Bueno, no sé si en estos tiempos seguirá haciendo eso, de repente ahora ya no tanto. Pero ver a la persona que amas y que te parece la más bella te llena. Y ver, dice, y deseas ver a esa persona. Anhelas ver a esa persona. Entonces, si para nosotros, como dice el apóstol Pedro, los que creemos, Él es precioso, entonces tenemos que anhelarlo verlo, anhelar que Él venga, que Él se haga realidad en nuestra vida. Y para eso oramos, para eso lo buscamos, para eso doblamos nuestras rodillas y queremos que Él venga a nuestra vida, se muestre en su poder, en su gracia, en su amor. Que el Señor nos ayude a todos a recordar quién es nuestro Señor. Él es como nosotros, sí, como ya hemos aprendido, 100% hombre. Como nosotros, se cansó, lloró, sintió dolor por la muerte de su amigo Lázaro, sintió dolor cuando vio a su hermana llorar al ver la muerte, se conmovió, se les removieron las entrañas, dice. Una sensación, ustedes no han sentido esa sensación que cuando, por ejemplo, un hijo se le enferma y se pone grave, ¿no? Es duro, se te remueve un poco las entrañas, ¿no? Hace poco cuando yo no me había enterado, porque a veces ni abro el celular por la seguridad, ¿no? Llego a mi casa y mi esposa me dice que mi sobrinita se había caído y había quedado inconsciente, entonces se me removieron las entrañas, porque me dio miedo, porque eso no es normal. Que te digan que un niño se cae y se queda inconsciente es peligroso, ¿no? Muchas cosas pueden, ¿no? Y uno se le remueve, solo la idea de perder a alguien que amas hace que se te remuevan las entrañas, ¿no es cierto? Entonces, que nuestras entrañas se remuevan más ante la idea de no ver a nuestro Cristo, de perderlo por un placer terrenal, por los afanes, por las cosas de este mundo, por una envidia, por un rencor, por algo que no puedo perdonar. Me voy a perder a mi Cristo. Que Dios nos ayude
amar a Cristo, a ver lo precioso y a seguir aprendiendo de él. Vamos a ponernos en pie para orar, amén. Mi Cristo, mi Dios, te alabamos, te adoramos y te rogamos que te reveles a nuestras vidas cada día más, Señor. Queremos ver tu belleza, tu grandeza, tu gloria, como lo has mostrado, Señor, y lo sigues haciendo, síguelo haciendo, Señor, sigue revelándote a nuestras vidas. Queremos decir, como decía el himno que aprendíamos hoy, Señor, queremos decir, Señor, que nuestros ojos están puestos en ti, que nuestra vista, que nuestro corazón, está en ti, que a ti te amamos y no te queremos perder por nada. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Que nada, Señor, que nada te quite el lugar que tú mereces en nuestras vidas, Señor. Que nada te quite el lugar que solo tú debes tener, que es el primer lugar en nuestros corazones. Porque tú eres precioso, mi Señor. Tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro representante, nuestro hermano mayor también. Tú eres la cabeza, Señor, de esta iglesia preciosa que has comprado con tu propia sangre, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra siempre abunde en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.